Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, ¿qué cast ganó? Conversamos con el académico y exministro José Joaquín Brunner. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último capítulo de Animales Políticos de esta temporada, porque como sabemos, ayer fueron las elecciones presidenciales. Tenemos presidente electo y se acaba esta temporada de campaña. Todo el análisis hoy en Animales Políticos junto a Cristóbal Belolio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien. Bueno, a esto vinimos. Ya pasó. Nos vamos. Nos vamos por ahora. Nos vamos por ahora. Pero efectivamente esto es un proyecto que nace con la idea de seguir la carrera presidencial de la forma más rigurosa posible, ¿cierto? Con una dosis de humor, ¿cierto? De ingenio, pero siempre tratando de ser imparciales en lo que se puede, ¿cierto? Invitando gente que mira esto desde distintos puntos de vista, no tanto voceros o voceras, sino que gente que mire este juego y entienda como animales políticos que son, ¿cierto? Todos los vericuetos que tiene. Así que llegamos al final y llegamos al final con un resultado, la verdad es que era esperado, predecible. Las encuestas estuvieron esta vez, aún la vez pasada, ya la sacamos un poco del lugar en el que el purgatorio. Del purgatorio. Yo creo que ayer no era tan difícil achuntarle al resultado, pero además la magnitud, bastante magnitud, también estuvieron bastante acertadas. Sí, uno podría decir que en esta temporada de Animales Políticos pasó de todo, pero también no pasó nada. En el fondo, el escenario que teníamos cuando partimos esto, que era básicamente va a haber un candidato de derecha que va a ganar por un margen muy amplio, fue exactamente el que se dio finalmente. Pasaron un montón de cosas entre medio, nos entretuvimos mucho, pero nada cambió. No sabíamos cuál de los de derecha No iba a sabíamos ser. cuál, aunque lo de Kast también hace rato que estaba bastante claro. Entonces pasaron muchísimas cosas, creo que son muy interesantes porque tiene que ver también con el tipo de campaña que se hizo, con el tipo de gobierno que da la impresión de que se va a hacer, que sí hay, creo que pasaron cosas muy importantes durante la campaña, pero en términos de la gran historia de esta elección, parece que era una historia que estaba escrita básicamente desde el 4 de septiembre del 2022 y nada de lo que ocurrió cambió demasiado esos fundamentos, ¿no? Que había una gran mayoría que estaba contra el gobierno del presidente Boric, que iba a votar contra la continuidad de ese gobierno y que quien se posicionara como el mejor nombre para representar a esa fuerza del rechazo y de la oposición a lo que ha ocurrido en el actual gobierno iba a ser quien iba a ganar con una mayoría muy contundente. Sí, y por lo mismo ayer se citó bastante esta tesis que varios analistas de la plaza han puesto sobre la mesa, de que lo que ocurrió en esta elección es que termina por reemplazarse definitivamente el clivaje del 88 y aparecería una nueva línea divisoria que queda mejor representada por el referéndum del 2022, ¿cierto? 2 plebiscitos nacionales, en ambos votó todo Chile prácticamente. El primero favorece a las fuerzas que se oponen a Pinochet, las fuerzas progresistas, ¿cierto? En ese entonces las democráticas, pero marca de alguna manera la forma como los votantes también entienden el orden político chileno por 25 o 30 años. La gran pregunta es, ¿el 2022 inaugura un nuevo clivaje, como se le ha dicho, que tendrá también una duración semejante? Es lo que, por supuesto, espera la derecha, sería una correlación de fuerzas muy favorable a ello, pero por lo menos ayer ya en la primera presidencial que tenemos, después del 2022, se corroboran más o menos las cifras. Debe ser muy probable que haya una alta correlación entre el votante rechazo, votante Kast, y el votante apruebo, votante Jara. Sí, lo que decías de las encuestas, Cristóbal, solamente para poner los números, ¿no? El resultado es un 58-42, aproximando 16 puntos de diferencia. La última encuesta de Pulso Ciudadano UDD dijo 59-41. Ahí. La última Pulso Activa, 59-41. La última CADEM, 58-42. O sea, le achuntaron, pero todo, medio a medio, las encuestas a lo que ocurrió en el día de ayer. Lo del CERVEL fue impresionante. Déjame, solamente aquí tengo los apuntes que hacíamos mientras estábamos en la transmisión ayer. A las 19:05 sale el conteo con el 5% de los votos, que ya dice básicamente con 2 puntos de diferencia cuál era la distancia. A las 19:25, 85 minutos después de que se empiezan a cerrar las mesas, hay un conteo ya con el 57% de los votos contados, que es prácticamente el resultado final. Lo repetimos siempre, pero yo creo que de nuevo vale la pena decirlo, es increíble la certeza con la que contamos los votos y todos los ritos republicanos ayer, en un escenario que era de alta tensión, con 2 candidaturas que al menos en teoría están en los extremos políticos, un republicano versus una comunista, con una campaña que había sido bastante álgida, áspera en los últimos días.
da lo mismo. Todos los ritos republicanos se cumplen, pero absolutamente. Los llamados telefónicos, las visitas, los discursos, todos en un tono bien constructivo, una buena perdedora, un buen ganador. Todos juegan el juego. De alguna manera da la impresión de que el día de las elecciones todos nos ponemos la camiseta de la institucionalidad y sentimos el peso de hay algo que es más importante que todos nosotros. Y eso creo que sigue siendo, cuando uno ve el desastre que hay en Estados Unidos, cuando uno ve el desastre que hay en Argentina, en Brasil, cómo cada oportunidad por institucional que parezca es usada como una herramienta para tirarse basura los unos a los otros, de verdad yo creo que uno respira profundo y dice, más allá que te guste o no el resultado, Sí. esto es algo bueno para la democracia, es algo bueno para Chile. Sí, podríamos hacer dos, ¿cómo se llama?, puntos al respecto. Uno, que seguramente vamos a tratar sobre el discurso de Kast, Sí. más allá Sí. de la forma, cuál es el fondo, ¿cierto? Y otra también sobre la trayectoria del nuevo presidente de Chile, ¿cierto? Que confirma que la tercera es la vencida, ¿cierto? Es un candidato que por tercera vez intenta llegar a la moneda, cada vez más armada que la anterior, ¿cierto? Claro. La primera vez obtiene 8 puntos el año 2017, cuando se le presenta a la derecha de Piñera, un poco desafiando esa hegemonía piñerista que en ese entonces parecía incontestable en el sector. El 2021, en cambio, ya gana, por así decirlo, la hegemonía del sector al desplazar a Sichel como el candidato de la derecha que pasa a segunda vuelta, pero todavía en un momento muy, como diría, creo que fue Altman, más de refundación que de restauración, y por lo tanto es Boric el que gana. Claro. Estamos todavía hablando del tiempo en el cual la convención gozaba de alta aprobación pública, y ya ahora, en cambio, en 2025, con una campaña que fue capaz de leer correctamente dónde generaba mayores resistencias. Me parece que en eso consiste parte del éxito de... Y evitar de esa fricción, esos puntos de fricción, evitarlos exitosamente. Sí, yo creo que, por un lado, la presencia de Kaiser hace como que se normalice Kast, eso se habló bastante. Por otro lado, el hecho de que Kast haya renunciado a la batalla cultural, que es donde generaba mayores suspicacias, principalmente en mujeres, jóvenes, esta amenaza de retroceso civilizatorio. Y bueno, ahora último, ya con la presencia de Chile Vamos y todo ya termina por asentarse. A mí por eso me da la impresión de que ayer, más que la derechita valiente, cobarde, radical, convencional, ayer como que ganó la derecha a secas. O sea, ayer, en la presentación de ayer, digamos, porque Kast fue capaz de dar una especie de paraguas simbólico a todos, a los que dan desde libertario y social cristiano hasta amarillos y demócratas. Y claro, y ahí hay varias cosas interesantes. Cuando aparecen, por ejemplo, estos presidentes de partidos y ellos hablan, que aparece el presidente de la UDI, de RN, de Bópoli, de Amarillo y Demócratas, que no son partidos, pero bueno, aparecen sus líderes, todos ellos aparecen en el comando muy, muy contentos y hablan y diseñan ellos, me parece que un poquito pasándose de la raya, pasándose de rosca en entusiasmo, dicen, bueno, para un gobierno de emergencia se necesita una coalición de emergencia, ¿no? Y sacan nosotros, pecho y dicen, acá estamos disponibles, ¿no? Zapatos lustrados, celular cargado, ¿no? Con un poco candidateándose a armar esto, que obviamente lo tiene que armar Kast. Él es el que recibió el mandato, él es el que tiene el 58% de los votos, él es el que ganó en todas las regiones de Chile. Pero se produce eso. Y por otro lado, mientras Kast hacía este discurso, al que yo creo que es importante hablar en detalle y en profundidad, porque creo que es la noticia de la jornada del discurso de Kast, a mi entender. Sí. Sabíamos cuál iba a ser el resultado, no sabíamos qué iba a decir Kast, y creo que es muy importante profundizar en ello. Pero mientras Kast hace este discurso muy moderado, muy sensato, muy de unidad en el escenario, muy fome, muy aburrido, que a lo mejor es una súper buena noticia. O sea, si lo peor que va a pasar en Chile es que nos aburramos los próximos años, yo firmo, digamos. Firmo, al tiro. Mientras él hace este discurso en el escenario principal de presidente Errázuriz, hay otro escenario que se instala en Providencia, donde van todos los otros. Ahí va Johannes Kaiser, ahí va la senadora Camila Flores, ahí está animando el Cuchillo Izaguirre, ahí está Cristian de la Fuente, ahí cantan la estrofa de los valientes soldados, dicen una cantidad de brutalidades, insultan a todo el mundo. Y uno dice, qué interesante. O sea, hay un mundo que estaba celebrando, que estaba eufórico, muy eufórico algunos de ellos, festejando este triunfo, pero que están en el escenario del lado, no están en el escenario principal donde está solo Kast, en una puesta en escena muy sobria. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Esta gente que de alguna manera siente que es su triunfo, pero también simbólicamente es un poquito desplazada. Gente que me imagino que el discurso de Kast no les debe haber gustado nada. No. ¿Qué rol van a jugar acá? ¿Va Kast de alguna manera a decir, vengan para acá, les tengo un pequeño espacio? ¿O van a sentir desde ya
este tipo está amarillando y hay que empezar a buscar otra alternativa. Sí, es interesante. Echémosle un vistazo al discurso de Kast. Efectivamente fue un discurso largo, desestructurado. No se trata solamente de que haya sido aburrido, ¿cierto? Si eso, nadie a esta altura cree que Kast es un poeta, ¿cierto? Inspirador o un orador brillante. No lo es a esta altura, ¿cierto? Ese no era, yo diría, la expectativa. Pero el discurso fue muy desestructurado porque fue como pensamiento hablado, ¿cierto? De repente... Da la impresión de que tuvo un problema, ¿no? Porque en un momento incluso se pone a hablar, había un prompter, estaban los prompter habilitados, tenía un discurso escrito también, pero se pone un poco esto que fue más bien una especie de divagación y en un momento dice y que los del prompter despierten, porque no estaba funcionando el prompter. Y da la impresión de que, claro, como no es un gran orador, la capacidad de improvisar tampoco funcionaba. Porque mezcló cosas que eran como de mayor calado, ¿cierto? Cuestiones más republicanas, ¿cierto? Y otras que eran bastante banales, o no sé si banales, pero o sea, la gente va a tener que salir a pintar los grafitis, vayan a ver a los viejos, ¿cierto? En un minuto me recordó, en esta especie de prédica que hizo Kast, me recordó cuando Sebastián Piñera majaderamente repetía una frase que él se le atribuía, no sé si esto será cierto o no, a San Agustín, que esto de seamos mejores y los tiempos serán mejores. Me dio la impresión de que Kast a ratos le bajaba la presión a las instituciones por modelar la realidad y en cambio ponía la responsabilidad en los hombros de la gente para que finalmente los cambios ocurrieran. Son ustedes los que tienen que hacer la pega, por así decirlo. Había una cuestión un poquito de sermón, un poquito de moralina, claro, pero sobre la conducta individual de las personas, que me dio mucho atención. Bueno, mencionó a Dios varias veces, habla de Dios, le pide varias veces a Dios que le entregue sabiduría, fortaleza, templanza. Esas son como los adjetivos. Y dice varias cosas, por ejemplo, que es importante vivir una vida correcta y sana, ¿no? Que también tiene un poquito que ver con esta idea de seamos mejores de una cierta manera. Habla de la caridad, seamos caritativos con los familiares que están pasando problemas. Mandémosles colaciones saludables a los hijos, ¿no? Como toda una cosa... una ética de la virtud. Más claro, que conecta tal vez un poquito más con el antiguo Kast, en una versión gentil, digamos, una versión amable, pero esa versión un poco del político que te va a decir lo que es bueno y no es bueno en tu vida. Claro, el Kast tercerista de la UDI, dices tú. El que no era ni el empresario como Jovino, ni el social como Longueira, sino que el que estaba por los principios cristianos. Claro, pero no en la tecla que él generalmente tomó que era decir... Usted no puede ir a comprar la píldora del día después. Claro. No puede venderse la píldora en la farmacia. O usted no puede abortar aunque esté en las 3 causales. O usted no puede no fue el pastor contraer matrimonio si tiene una pareja del mismo sexo. No, es en otra tecla que igual tiene esta cosa media de moralina, pero en un tono más amable, me pareció. Claro, pero no de superioridad moral, que yo creo que es una diferencia respecto de lo que escuchamos quizás hace 4 años, un poquito más. Yo creo que no dijo nosotros somos necesariamente mejores. Urgió a los suyos a hacerlo. A mostrarlo en la cancha, como a decir, lo que nos va a destacar a nosotros, a diferencia de ellos, por así decirlo, es que nosotros no vamos a abusar, pero él pidió que lo hicieran. Nos dijo, automáticamente somos mejores. Claro. En la cancha vamos a demostrar que si lo somos o no. Y curiosamente, a diferencia del tono de campaña, no dijo ese a diferencia de los otros, ¿no es cierto? Sí, no fue un discurso en que dijera... Que es lo que muchas veces hemos conversado acá, que está este discurso de los verdaderos chilenos y esta división entre buenos y malos, y que en la campaña también se repitió muchísimo. Yo incluso lo comparaba con el discurso de campaña que hace en el Movistar Arena, ¿no? Que sí es un discurso muy en ese tono, un discurso mucho más enérgico, además de campaña. Todo lo malo era Jara. Todo lo malo era Jara. Aquí nada de eso. No hubo una palabra negativa ni sobre el presidente Boric, ni sobre Janet Jara. De hecho, al revés. La destaca, dice que le reconoce el coraje, esto lo anoté, le reconozco el coraje, se la jugó, eso yo lo valoro, ellos les va a tocar ser oposición, la oposición es importante en un país, lo destaca. Mi hija me preguntó que sería mejor el mundo si todos fueran de derecha. No necesariamente. Sí. Incluso le pide a sus partidarios cuando va a nombrar a Janet Jara, preventivamente le dice respeto y silencio. Sí. Su momento Elwin. Su momento Elwin, claro, le salió a dar... No le salió como Elwin, pero la idea estaba ahí, ¿no? O sea, esa idea, y él lo dice textualmente, voy a ser el presidente de todos los chilenos, pero no solamente lo dice en una frase, todo el discurso está montado sobre esa idea. Y eso me parece a mí que es la gran noticia de ayer. O sea, Kast elige presentarse en su momento de éxito, que es un momento de euforia, en que ha ganado inobjetablemente las elecciones, elige presentarse desde el punto de vista de alguien que viene a gobernar, o al menos así quiere presentarse en este primer día,
tenemos 4 años para descubrir qué va a pasar, pero elige presentarse como alguien que efectivamente es parte de esta larga institucionalidad chilena que recoge el bastón de lo que han hecho y los nombra, Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, Boric, que respeta todas las normas de la institucionalidad. Elige, me parece explícitamente, no presentarse al modo Trump, al modo Bukele, al modo Milei como un outsider que viene a romper, sino como alguien que viene a construir dentro de lo que ya está hecho. Así es, continuidad y no ruptura. Y alguien pensaría que es lo más conveniente cuando asciendes al poder, por cierto, tratar de, aunque haya sido un bárbaro como oposición, te conviene a la hora de gobernar pedirle a la oposición, como lo comentábamos ayer, esos juegos infantiles, uno pedía boli, como, oye, paremos un segundo, como a tomar aire, una especie, en este caso, la tregua, que la tregua de Dios se llamaba en la Edad Media, ¿cierto? Kast le pide una tregua, por así decirlo, a sus adversarios, diciendo, nos hemos peleado por mucho tiempo, pero yo ahora no me vengo a presentar como el líder de una facción fanática, sino que me vengo a presentar como el presidente de todos los chilenos, que yo creo que es el gran desafío que tiene. La gran dificultad que ha tenido hasta ahora de poder presentarse como un presidente de todos los chilenos, entendiendo la resistencia que genera en gran parte de la población. No sé si lo vaya a lograr o no, pero ayer por lo menos trató de esbozar ya ese tono discursivo. Y esta idea de la tregua no es, digo, es muy conveniente, es predecible que lo haga, pero no es obvio porque sus socios, como tú mencionas, han gobernado con la misma estructura discursiva adversarial como han hecho campaña. O sea, Trump en Navidad hostiliza a sus adversarios. Dice, feliz Navidad a todos, especialmente a los que me odian, y les va y los puncetea. Milei ayer lo mismo. Te felicito porque vamos a destruir al socialismo empobrecedor. O sea, los referentes con los cuales uno asocia a Kast no solo hacen campaña, sino que gobiernan también en base a una adversarialidad permanente. Agudizar las contradicciones, como se diría desde el marxismo, ¿no? Y eso, muy claramente, Kast tomó la decisión de no hacerlo y hacer todo lo contrario. Y ahí la duda que legítimamente mucha gente tiene probablemente es, bueno, pero ¿quién es realmente Kast? ¿O es esto verdad? ¿Es esto realmente él o no? Yo creo que la pregunta no es quién es Kast, que eso quedará para su psicólogo o para su confesor, no sé con quién hablar de estas cosas, eso es la profundidad de su mente, ¿no? Yo creo que la pregunta no es tanto quién es Kast, sino cómo va a gobernar Kast. Esa es la pregunta importante en términos políticos hoy día. Y yo creo que hay una duda que es súper razonable. Yo creo que yo me tomo muy en serio el discurso de ayer de Kast, me tomo muy en serio también las cosas que ha hecho antes, y por lo tanto uno tiene la duda. El Kast que va a gobernar en los próximos 4 años, ¿es el Kast que ayer dice vamos a impulsar un acuerdo nacional? ¿O es el Kast que durante toda su trayectoria política nunca estuvo de acuerdo con acuerdos como, por ejemplo, la reforma previsional y los denunció? ¿Es el Kast que rescataba la figura de Pinochet, que hablaba bien de Krasnov? ¿O es este Kast que se presenta a sí mismo como depositario de la institucionalidad democrática y que cumple de manera impecable todos los ritos democráticos del día de la elección? No, no solo eso, construyendo sobre hombros de gigantes, él dice, todos los que vinieron antes de mí lo hicieron lo mejor posible, entregaron todo lo que tuvieron. Claro. O sea, ayer no hubo una referencia al mal gobierno, al octubrismo, a la izquierda radical. Nada de eso. Hay una continuidad. Es el Kast que estaba, y durante su carrera política armó su estrategia política como alguien que estaba en contra de que se repartiera la píldora del día después, como alguien que hablaba de la dictadura gay, por ejemplo, o es este Kast convocante que dice que no va a dejar a nadie afuera. Es el Kast que hostilizaba muchas veces y mandaba a sus huestes a hostilizar a la prensa cuando no le gustaba lo que decía y que peleaba con los adversarios políticos y que veía a Bolsonaro, a Milei, a Bukele como sus referentes. ¿O es este Trump que le pide a su gente respeto cuando nombra un opositor, que pide respeto por la prensa? Yo creo que es una pregunta que está abierta. Es legítima, por supuesto. Es una pregunta que está abierta. Ahora, y que es muy interesante saber lo que va a pasar. Que él ayer dicen que no somos buenos para llegar a acuerdos, los vamos a sorprender. Como diciendo, porque si es que nos va a sorprender es que nuestra sospecha de alguna manera es fundada. Porque efectivamente nunca han llegado a acuerdos. No dice, no es cierto porque hemos llegado a tal acuerdo antes. Claro, no, lo dice, nos vamos a de aquí en adelante es distinto. Exacto. El de aquí en adelante es distinto, yo creo que es la clave de esto. De Boric se ha dicho mucho que ha crecido con el cargo, ¿cierto? Especialmente cuando fue capaz de adaptarse después del 4S. Algunos dicen que la suerte que ha tenido Kast es que él tuvo su 4S antes.
el 17D, el día que rechazamos el segundo proceso constituyente, es ahí donde habría quedado notificado y habría podido, digamos, ajustar la marcha y abandonar la batalla cultural y las otras cuestiones que, según algunos, le costaron ese segundo proceso constituyente. Está por verse. Cristóbal, vamos a presentar a nuestro último invitado de la temporada. Que nuestro último invitado ha estado escribiendo bastante en el último tiempo justamente de cómo hay que interpretar no solo la presentación de Kast, la presentación de las otras derechas también, qué elementos tiene. Así que hagámoslo pasar. Hagámoslo pasar. Podría ser tú es una iniciativa conjunta de Abofem y el estudio jurídico AML, Defensa de Mujeres, que cuenta historias de inequidad e injusticia que viven miles de mujeres en Chile y que muestran que las 3 causales que contempla la legislación actual para interrupción del embarazo no son suficientes. Y por eso vamos a revisar ahora la recreación de un caso real, vivido por una mujer chilena, una mujer que podría ser tú, podría ser tu pareja, tu hija, tu hermana, tu amiga. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Bueno, como lo anticipábamos de regreso en Animales Políticos, tenemos con nosotros a un exministro, consultor, académico, intelectual, académico actualmente de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Tarapacá. Es un gusto invitarte, José Joaquín Brunner. Muchas gracias. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Hablábamos esto, José Joaquín, al principio de cuál es el CAS que ganó finalmente y cuál es el CAS que va a gobernar, que es lo que nos importa y mucho para los siguientes 4 años. Tú has establecido cierta preocupación sobre elementos iliberales o de que podría representar un modelo de democracia iliberal, CAS. ¿En qué basas esa idea? Bueno, la trayectoria de Kast y particularmente en su programa de hace 4 años exactamente, que se llamaba Atrévete. Y es muy curioso, es muy paradojal, porque exactamente lo que hizo fue no atreverse en este otro de ahora, donde escondió en realidad sus convicciones más fundamentales. Y yo encuentro que las campañas de elección presidencial son básicamente para mostrar a la persona en sus convicciones, en sus valores, en sus ideas, en su concepción de mundo, en cómo concibe el futuro. Nada de eso entró a la discusión. Los medios de comunicación, me parece a mí, que fueron terriblemente complacientes con eso. No hubo ninguna pregunta a alguien que todo el mundo sabe, por ejemplo, que tiene una abierta propensión a la guerra cultural y a las batallas culturales, ¿no? Nunca se le preguntó, ¿usted abandonó todo esto porque está tan nítidamente puesto? Y otros personajes muy cercanos a él, como, no sé, la senadora Kaiser, por ejemplo, o una intelectual de derecha, como Valentina Verbal, dicen exactamente, esto no es más que estrategia y oportunismo. O sea, ha tapado lo que piensa. Entonces, yo no lo digo tanto por insistir de alguna manera mañosa en el punto, lo digo porque en realidad es muy difícil en este momento saber si acaso efectivamente
abandonó el conjunto de todos los principios que estructuran su personalidad, su trayectoria, su carrera política y su idea de gobierno, ¿no? Y la idea del gobierno de emergencia que le ha permitido efectivamente de alguna manera cerrar todos estos otros temas, diciendo, mire, no vamos a hablar de nada que no sea de emergencia, es en realidad, a mí, desde mi punto de vista, una genialidad no comunicacional. Es realmente una manera de decir, vamos a hacer un gobierno completamente distinto, porque este es un gobierno de emergencia. Y la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, la emergencia para Kast y para Kaiser, que es el primer anillo, digamos, y después está el otro anillo, esto se parece en eso al de Boric, para este primer anillo, la excepción o la emergencia es permanente como hay una pulsión, porque todo el rato se dice, mira, en realidad esto, como lo dijo Long, ya irá públicamente, esto no tiene sentido por 4 años. ¿No? Y ahí hay una tensión muy grande entre, hago un gobierno de emergencia que por naturaleza es algo que pasa una vez que pasa la emergencia. A mí me parece que en la trayectoria intelectual e ideológica de Kast, efectivamente, él piensa la emergencia como algo permanente. Eso es lo que se llama una democracia protegida. Ese es el principio autoritario, es que uno gobierna a los países como emergencia, a través de estados de excepción, a través de reglas especiales, a través de énfasis en el Poder Ejecutivo y no en el Congreso. Es decir, eso está bien estudiado hoy día en la literatura y me parece que es el mundo de referencia de él. Joaquín, partiste con todo, ya en un minuto tenemos para hablar, para profundizar en eso, para todo el programa, está muy bueno. Déjame partir con lo primero, y de la forma en que Kast evita hablar de ciertos temas y tú haces la crítica muy, muy dura a los medios de comunicación que no fueron capaces de sacarlo de ahí. Kast hizo un par de cosas al respecto, no dio entrevistas que puedan ser eventualmente complejas y llegó a niveles como decirle que no a Don Francisco, digamos, o excluirse de los ciclos de entrevistas que hicieron los canales de televisión donde los candidatos eran sometidos a cuestionarios un poco más robustos. Evitó totalmente y pagó todos los costos de decir no voy a estar 2 horas en horario prime, prefiero no ir con tal de no hablar de esos temas. Yo no pude entrevistar a Kast en toda la campaña, lo he entrevistado antes, y la única oportunidad que tuve en un debate, le pregunto, a ver, ¿usted sigue creyendo que la píldora del día después no debería poder venderse? ¿Sigue creyendo que el aborto en 3 causales debería ser ilegal? Y lo que él me responde en esos pocos segundos es, yo sigo siendo la misma persona que usted ha entrevistado, yo sigo teniendo las mismas convicciones. O sea, a mí me parece claro que él deja en claro que él sigue siendo el mismo, que no ha cambiado sus convicciones en esos temas. Pero lo que él dice es, mi gobierno no se va a tratar de esos temas. Y ahí la pregunta es, ¿le creemos o no le creemos? Que efectivamente él, más allá de que sus convicciones las mantiene, y en eso él es transparente, no dice, cambié, mire, tuve tales experiencias, ahora sí creo que la píldora, o sí creo que el aborto, o sí creo que el matrimonio igualitario. No, él sigue creyendo lo mismo y va a seguir creyendo lo mismo. La pregunta es si él como presidente efectivamente va a cumplir con no tocar esos temas. Déjame ser abogado al diablo para meter ahora una... ¿Qué pasaría si es que, por ponerlo en lenguaje weberiano, ¿cierto? Él efectivamente tenga una serie de convicciones, pero entienda que asumir estas responsabilidades implica, ¿cierto?, un rol distinto, para distinguir entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, por eso, que tienen otros alcances, pero es para ajustarlos a esta conversación. Yo pienso esto, pero la lógica de Estado me impone estos otros deberes y por lo tanto, en nombre de esa ética de la responsabilidad, no voy a dar rienda suelta a mis convicciones. Imaginémonos que es sincero en eso. ¿Cómo ves tú eso? Lo veo como una posibilidad. Yo en realidad creo que la mejor forma de entender el punto en que estamos y qué es lo que puede o no ocurrir es comparar con Boric y su llegada al gobierno, con sus 2 anillos. Este caso es de 3 anillos, es más complejo, ¿no? Porque tiene el anillo íntimo, que es él y Kaiser, que también hay que incorporarlo cuando uno hace este análisis, no tanto porque esto no es tanto de personas, es de fuerzas históricas que están desenvolviéndose. Esto, ¿no? Tú lo dices porque Libertario y Social Cristiano eran parte también de la misma condición. Así como era el PC con el Frente Amplio. Yeah. Y luego tiene esta otra, digamos,
Partido Republicano es la primera, Kaiser es la segunda, pero muy cercana, y la tercera es Chile Vamos con sus satélites. Si fue la misma lista parlamentaria, de hecho. Así es. Compartieron Sí, lista sí, parlamentaria. Por cierto. Y entonces, ¿qué es lo que uno puede decir? Uno no puede decir, no hay ninguna posibilidad de que él abandone lo que piensa. Sí. Boric abandonó lo que pensaba rápidamente ante un shock que fue el septiembre. Ya, pero ahí te ¿no? vuelvo a la pregunta. ¿Tú Sí. crees que Boric abandonó lo que pensaba o entendió que por realismo político y nuevamente por responsabilidad el momento requería otra cosa? Yo no creo, bueno, yo creo que es una interpretación posible. Yo tengo más bien esa interpretación de que él aprendió. No lo pongo tanto en términos éticos, pero entiendo que él Se aprendió lo que era el país, aprendió lo que era el gobierno y aprendió y empezó a hacer política. Kast es, desde ese punto de vista, una unknown entity, o sea, no sabemos nada, ¿no? Porque no ha tenido cargo ejecutivo, no se expuso, efectivamente, no se expuso en absoluto durante este tiempo, y por lo tanto, pero sí tiene un proyecto que es refundacional. O sea, él podrá decir que es de emergencia, que es otra manera de decir lo que Boris llamaba, y su grupo, refundación. Aquí hay que refundar las bases del orden, que aquí es menos el modelo, es el orden moral cultural. Eso es lo que hay que refundar. Ya, pero eso ya, lo que hace es que es interesante, tú le llamas refundación, y por eso yo citaba, creo que fue David Altman, el que en una entrevista rebautizaba el clivaje apruebo-rechazo y le ponía refundación versus restauración. A lo que él llama restauración, tú le llamas refundación en el sentido de... Efectivamente. Y me parece que Kast se ve a sí mismo efectivamente como alguien que refunda las bases de la República. Es todo su diagnóstico de un país que se está cayendo a pedazos, de una infección del cuerpo nacional por la inmigración ilegal, todo ese tipo de metáfora que a mí me parecen muy consistentes y coherentes con su carrera y con su proyecto, que es, en definitiva, el viejo proyecto de Jaime Guzmán. Es muy curioso, ¿no? Porque yo pertenezco a la misma generación de Jaime Guzmán y pensaba en estos días con cierta nostalgia, pero interesado en el tema, diciendo, en realidad el tipo de mayor proyección de mi generación fue finalmente Jaime Guzmán, ¿no? Y yo tengo una visión, la gente se ríe, pero yo tengo una visión muy, muy positiva de mi propia generación como la que fue capaz de armar un esquema de gobernabilidad democrática que duró efectivamente y que sigue estando presente todavía hasta hoy día. Pero en realidad el que llegó por un alzar de la historia a combinar su propia idea de una democracia protegida, autoritaria, con controles morales, ideológicos muy fuertes, a encontrarse con una ola occidental entera en esa dirección, es Jaime Guzmán. Y eso le va a dar a Jaime Guzmán un valor en el siglo XXI que no va a tener la concertación, ¿no? Y desde ese punto de vista uno podría decir, sí, efectivamente, ese grupo de gentes que armaron las élites de este país durante un largo periodo, son unas élites largas, ¿no? Están siendo reemplazadas. Ahora, este es el reemplazo de las élites de derecha, así como antes hubo por el Frente Amplio y el anacrónico Partido Comunista una cierta también... Claro. José Joaquín, y de nuevo la pregunta que se hace es, ¿a qué Kast escuchamos o qué Kast consideramos que es el que va a gobernar? Porque claro, Kast ha dicho durante toda la campaña se cae a pedazos. El candidato Kast, ¿no? Anoche el presidente electo dice, Chile es el mejor país del mundo, ¿no? El candidato Kast habló efectivamente de esta inmigración en términos muy peyorativos, incluso un poco deshumanizantes en algunos momentos, que es lo que más me preocupa. Pero después habla de que los vamos a invitar. De hecho, en el discurso ayer dice, esto va a ir cambiando poco a poco, aquí no hay soluciones mágicas. Entonces, de nuevo, la pregunta que uno se queda es, ¿cuál es el Kast que va a gobernar? Sí. ¿Ese Kast que tú nos dibujas un poco recordando lo que ha dicho, o el Kast que escuchamos anoche, que dice cosas muy distintas? Que más que refundación parece decir sencillamente, con lo que hay, yo lo voy a hacer mejor, porque nos vamos a levantar más temprano. Vamos a pintar los grafitis de los muros. Pero eso sería totalmente contradictorio con su propia fuerza histórica que lo ha llevado a donde está. A él no lo ha llevado a lo que está
una política ni de acuerdo, ni de comprensión abierta del país, ni de respeto al pluralismo, lo ha llevado a algo completamente distinto. Yo no veo por qué en realidad uno habría de darle tanta importancia a manifestaciones que son ultra coyunturales, que es el discurso que yo hago en la noche del día que he sido elegido, donde mi propia emoción, digamos, está inundada seguramente por muchos elementos. Yo digo, aquí ahora lo que hay que hacer es esperar y ver cómo efectivamente constituye su gobierno, cómo combina estas tres fuerzas históricas que va a tener dentro de su coalición o dentro de lo que sea, de su gobierno. No sabemos bien. Eso habrá que verlo en la composición del primer gabinete. Porque tampoco estamos seguros de que los libertarios vayan a entrar al gabinete. Eso es algo que está todavía en duda. Efectivamente, y Kaiser mismo lo dijo en su discurso ayer. Aquí vamos a ver, se puso fuera del gobierno y dijo, aquí vamos a ver si se cumple todo lo que se ha prometido. Kaiser en su programa, que es parte del programa, hay que decir, del gobierno nuevo, el primer capítulo y el más largo de todo es la batalla cultural, que es además insólitamente pretencioso, que parte con unas definiciones de qué es lo que es una batalla cultural, una especie de Clausewitz chileno, digamos. Bueno, entonces a mí me parece que esos son los fundamentos del gobierno que hemos elegido. Otra cosa ahora es cómo este gobierno se despliega, y eso lo vamos a ver en la composición, en el plan de gobierno. Y el gobierno, en vez de, yo no entendí que bajara ayer las expectativas, todo lo contrario. Nos pone además unos elementos dramáticos de decir, y les tengo una sorpresa. Ahora, sorpresa en el marco histórico de lo que él ha hecho y de lo que le ha dado su triunfo, en lo que ha sido, todo el mundo reconoce, y yo también, que ha sido extremadamente perseverante. Y cuando se dijo el gran error de él fue, por ejemplo, no aceptar una lista única con el resto de la derecha, a mí me parece que él hoy día puede decir, mire, qué error, yo he llegado a ser presidente con mi partido, yo tengo el partido principal en la Cámara de Diputados, tengo hoy día una comienzo de representación en el Senado, tengo una votación alta para cualquier parámetro, y por lo tanto no me digan a mí que yo me he equivocado con el hecho de ser perseverante en que, digamos, que lo que vale en política son las convicciones duras. Ahora, si hay que taparlas por un tiempo para no producir reacciones y perder votos, porque estas son además soluciones de derecha dura que no significan, porque eso también hay que ser claro, echar abajo la democracia en el primer día. Esto es lo que mucha gente llama hoy día autoritarismos competitivos, o sea, que se realizan y buscando efectivamente maximizar el poder del Ejecutivo y del programa de uno dentro de unos periodos que son los que fija la Constitución, y luego vendrá, ahora lo empiezan a decir, luego vendrá y nosotros postulamos, y lo decía anoche Álvarez en uno de los programas en la televisión, que probablemente va a ser un ministro importante. Rodrigo. Por cierto, Rodrigo, si queremos 3 veces, 4 veces, para ello, ahora increíblemente el modelo es la concertación. Como que la concertación se hubiese propuesto el primer día que iba a durar 16 años. Duró porque fue capaz de desarrollar unas políticas que efectivamente dieron lugar a la elección de nueva en condiciones muy especiales, que eran las de la transición. La concertación estuvo de acuerdo con bajarse su propio periodo, ¿no? De 8 a 4 años, porque era más manejable pensar en 4 años que en 8, ¿no? Así de imposible parecía. Así es. Entonces, bueno, yo estoy más bien en actitud de decir, aquí lo que hay que es mirar con cuidado cuáles son las señales iniciales y luego cuál es el plan de gobierno y con quiénes lo va a hacer. Como lamentablemente nunca pudimos ver a Guzmán llegando al poder, salvo cuando llegó él directamente al Senado, ¿cierto? No tenemos muchos atisbos, muchos antecedentes de cómo se habría comportado Guzmán en el poder, ¿cierto? Porque el Guzmán que conocemos es el Guzmán de los irreductibles, ¿cierto? Del que no quería transar, mantenerse en una misma línea, pero cuando llega al Senado, y de hecho aquí tuvimos a Patricio Usayyanta hace ya meses atrás. Y después que también nos decía, va a dar una sorpresa a Kast. Claro, el mismo término que ocupó ahora. Y lo compara, y por eso me acuerdo de ese caso, porque él también volvió mucho a Guzmán, ¿eh?
¿Por qué es interesante lo de Guzmán? Porque en el último tiempo, gran parte de mis colegas han asociado la emergencia de republicanos y de Kast con lo que en Europa se llama la derecha populista radical, ¿cierto? Y tiene ciertas características, es autoritaria, es nativista, que en el caso chileno sería algo así como nacionalista, y que es populista en el sentido de que divide a la sociedad entre buenos y malos, ¿cierto? Esa es la descripción. Y hay harta discusión entre si califica o no Kast dentro de la derecha populista radical o es otra cosa. O es, como se dice, vino viejo, no odres nuevos. En el fondo es la misma derecha conservadora de siempre, solo que como la UDI se piñerizó, él agarró sus cosas y se fue con todos los de derecho en la católica, básicamente. Entonces, que en el fondo el Guzmán es... nos equivocamos al verlo como populista, en el fondo es Guzmán. Pero Guzmán, entonces, ¿dónde estaría hoy día? Por eso te hago... O sea, si uno ha leído a Guzmán y ve su política, era un hombre pragmático, políticamente muy inteligente. A eso voy. Pero ¿dónde estaría hoy día? Él nunca abandonó ninguna de sus ideas de fondo, que quedaron plasmadas en una constitución que duró mucho tiempo, con modificación y todo, pero que en lo fundamental es la constitución de Guzmán. Me pregunto por ese pragmatismo, sí, justamente. Hoy día estaría encabezando la ola global de estas derechas en Chile. Claro. En eso estaría, con pragmatismo, pero sabiendo exactamente qué quiere y qué es lo que busca y qué es, digamos, en términos, porque además esta es una derecha dura en lo político, pero es sensible, gramsciana, incluso dicen algunos, desde la derecha ahora, gramsciana en terreno cultural. Es ahí... Es interesante porque en esta pregunta que un poco nos hacemos, si Kast representa la derecha tradicional guzmaniana o representa esta nueva derecha radical, tú dices las dos cosas no son contradictorias. No, pues, todo lo contrario. Creo que este es Guzmán puesto dentro de la ola claro, es Guzmán en la hoy época día. de Trump. Exactamente. Pero lo que rescataba... Es Guzmán leyendo y aprendiendo de Trump, como yo creo que muchos en los alrededores de Kast y Kast mismo seguramente aprende mucho. Él dice de Meloni, que también es interesante entonces mirar más con cuidado a Meloni, pero efectivamente, dado además la americanización de nuestra cultura, lo que más miran es a Trump. Y Trump es un ejemplo clarísimo de esto que estamos conversando, ¿no? Uno diría, bueno, ¿se va a apartar de eso Kast? ¿Por qué? ¿Por qué se va a Pero no te parece, José, que, por ejemplo, en el discurso de ayer, sé que no tenemos que sobreestimar un solo discurso, pero bueno, es un discurso importante, que Kast lo piensa y va con una idea de qué es lo que quiere hacer. Y es lo contrario de Trump, ¿no? No ocupa ninguna de las estrategias y al revés habla de unidad, lo conversábamos recién. ¿No nos permitiría eso ser un poco más optimista en términos de que sí hay elementos que son claramente distintos y donde Kast, sea por conveniencia, sea por leer el momento político, sea por la historia de Chile, sea porque Chile es más fome. Chile fome again, todo eso. Él efectivamente tiene una estrategia que es decir, yo no voy a gobernar como Trump porque aquí esto no es lo que me conviene en los próximos 4 años. Bueno, yo diría, no tanto para ser optimista, habría que mantener el mismo grado de escepticismo que yo por lo menos he tenido con el gobierno actual y por lo tanto he entendido que el país ni se está viniendo abajo y a pedazos y he entendido que Boric efectivamente hizo él personalmente un interesante aprendizaje. No tendría ninguna respuesta que no fuera escéptica respecto de qué pasó con el Frente Amplio, qué pasa con su alianza con el PC, qué pasa con mi propio sector político-cultural, que es el socialismo democrático. Respecto de eso tengo el escepticismo con cierto pesimismo, y respecto de esto otro tendría el mismo grado de escepticismo. Diría, mire, por cierto que en cada país el trumpismo como ideología conductual, digamos, va a adquirir las características propias de cada país. Y en ese sentido, este viejo otro término beberiano del carisma de los líderes, bueno, él tiene un carisma radicalmente distinto del de Trump, y Trump tiene un carisma a su vez espectacularmente fuerte y marcado, ¿no? Como figura histórica. El Kast es otra cosa, ¿no? Sí, que me llama la atención que tanto Kast como Milei como Trump han sido muy adversariales en su aproximación, ¿cierto?, a la política. Pero ayer lo que me dio la impresión es que en el discurso, que uno podría pensar, como dices tú, es coyuntural, pero yo dudo que eso no haya sido relativamente fraguado, pensado. Creo que se fue acercando de a poco a este momento, ha ido bajando su nivel de adversariedad, sabiendo que si no va a gobernar un descampado.
sabiendo que le conviene de alguna manera domesticar un poco a la oposición, entregando ¿cómo se dice? ¿El olivo? ¿Cuál es la rama de olivo. Sí, entregando la rama de olivo al tiro, bandera blanca al tiro para que los otros digan ok. Y me pareció interesante que Janet Jara en su discurso, en vez de ponerse una posición muy beligerante, que también era una posibilidad, digamos, después de una campaña afectivamente al menos polarizada, también ella dice, vamos a hacer una posición súper leal, no vamos a ocupar la violencia, o sea, como que pareciera que desde los dos sectores hay una desconfianza. Tú mencionaste a la senadora Kaiser, dice que la izquierda a poco andar les va a hacer un golpe de Estado. Lógico. Y por el otro lado está esta suspicacia, que yo la considero legítima, del mundo progresista, de ¿hasta cuándo Kast aquí va a gobernar dentro de las reglas de una democracia liberal, ¿cierto? ¿Cuánto va a tensionar esto? Como que pareciera que desde los dos lados hay una cierta sospecha. Uno debiera también comentar lo que dijeron ayer en el programa algunos voceros importantes, bien elegidos como Álvarez, por ejemplo, en un programa donde él decía... Todo el rato, no se confundan, nosotros venimos a hacer grandes reformas y necesitamos hacer grandes reformas porque tenemos un diagnóstico de un país que está efectivamente quebrado, sin ningún futuro posible si es que no cambia radicalmente. Y ahora lo vamos a hacer ordenadamente, lo vamos a hacer buscando todos los apoyos posibles, y ahí vino la discusión, bueno, pero usted piensa que van a tener una gran coalición que se va a unir en torno a este programa. Bueno, y él no quiso comprometer, dijo, hay que ver, hay distintas alternativas. Pues, ahora, eso está dentro del juego democrático, digamos, por cierto, hacer reformas dentro de la institucionalidad. Por cierto. Eso no, pero lo que no amenaza la democracia. Pero lo que se levanta acá es exactamente en contra de que eso que habría terminado siendo el destino trágico de Matei, de Chile Vamos y de buena parte de la UDI, ¿no? El destino al que llegó por, en el fondo, entrar dentro del esquema de gobernabilidad que construyó la Concertación. Entonces, como problema, a mí me parece que él está, y por lo tanto gana bien desde ese punto de vista, no tanto por los votos, sino que porque está puesto en la falla real del país, que es que no tiene esquema de gobernabilidad. Y aquí ha intentado, tanto la izquierda con Bachelet 2 y luego con Boric, y la derecha con Piñera primero, el segundo, y después ahora con Kast, recrear un esquema de gobernabilidad. Y yo creo que está puesto exactamente en ese punto. Y por lo tanto, esperaría de él más bien dos alternativas. O uno, que logra montar las bases y por lo tanto proyectar algo nuevo, o bien que es un gobierno muy parecido con las mismas contradicciones y discusiones que el de Boric. Que es un gobierno que al final no es cierto que sea una miseria de gobierno, es un gobierno digno para nuestros estándares. Y para un país que no tiene esquema de gobernabilidad, porque lo otro que uno podría pensar, y no será que en esta época lo que vamos a tener durante los próximos 30 años son gobiernos efectivamente de alternancia permanente, donde vamos a acostumbrarnos a empezar a hacer política en esos contextos. Y que hay que hacer ciertas cosas, y en ese sentido podría ser que este gobierno, haga un par de cosas interesantes. Le dije la pasada. Claro, exactamente. Ahora, interesante lo que dice Álvarez, porque a mí, al menos en la recta final de la campaña, me ha dado la impresión de todo, menos de que va a ser un gobierno que va a cometer grandes reformas. ¿Y por qué me da esa impresión? Porque generalmente las reformas implican, y lo dijo una economista de Kast por ahí, quebrar huevos, ¿cierto? Pero Kast, al menos en sus presentaciones, ha evitado, o sea, está caminando con mucho cuidado, no sé, una cuestión que la derecha hace mucho tiempo viene sosteniendo, y no solo la derecha, los académicos generalmente, aumentar la edad de jubilación, por ponerte un tema que supuestamente hay que hacer, pero es impopular, pero la derecha cree que hay que hacerlo. Él dicho, yo no me voy a meter ahí. Las 40 horas, sí. Ellos creen, y lo dije en el programa, que es un problema para las pymes, que encarece el empleo. Cuando le preguntan, ¿usted las 40 horas? Me encantan las 40 horas. Entonces, cuando le preguntan por la PGU, ya es como el paroxismo de este punto. Entonces me recuerda cuando Piñera, ¿cierto?, estaba en segunda vuelta el año 2017, y le dicen, mira, tienes que abrazar la gratuidad universal, a pesar de que durante 4 años tú dijiste que era injusta, porque tus convicciones te hacen creer que era injusta, etcétera, etcétera. Y él dice, ¿sabes qué más? No voy a tocar la gratuidad universal. Y efectivamente nos quedamos con gratuidad universal. O sea, yo hoy día nos veo a Kast con las ganas de ir a tensionar mucho para generar esas reformas
que son popularmente costosas, pero que en el largo plazo pueden ser beneficiosas para Chile. No veo, menos creo que vaya a haber un pacto de desarrollo de aquí a 30 años más, que vaya a convocar los actores relevantes, o sea, más me parece lo otro que dices tú, me parece que de aquí a 4 años vamos a estar haciendo lo que se puede, salvo que, como dice el propio Álvaro y tú lo mencionaste, aquí estemos frente a una mayoría ya no solo electoral contingente, sino que social y política. ¿Tú crees que algo de eso puede haber también? Los gobiernos de derecha tienen un problema distinto. ¿Es acaso tienen o no tienen detrás? Y es que algo que es un freno, pero que también es un poderoso elemento, que son los poderes fácticos, y particularmente el poder del capital, como suele decirse antiguamente, ¿no? Y eso él lo tiene a su favor. Ese poder es muy importante en decidir qué tipo de gobierno quiere, y esa es una nueva élite también empresarial del país que nadie atiende mucho, que son los hijos de los grandes, digamos. ¿En qué están pensando? Yo creo que el pensamiento de una parte importante de ese mundo, que es muy influyente en cualquier gobierno de derecha, es efectivamente aquí hay que quebrar huevos. Aquí hay que cambiar determinadas cosas si es que se quiere un desarrollo capitalista a la altura del siglo XXI. Aunque eso implica estresar a la sociedad. Pero exactamente, y muchos lo dicen en las conversaciones privadas. Lo que hemos ganado es eso, es que hemos elegido un gobierno que no es el de Matei, con todas sus redes de compromisos previos, sino alguien que no tiene ninguno de esos compromisos y que está atento a que el país necesita, desde el punto de vista del desarrollo capitalista, necesita algo completamente distinto. Yo no sé si para bien o para mal, pero yo creo que eso está destinado a frustrarse. No sé si para bien o para mal, pero lo veo... Bueno, mirado académicamente, es el gran problema de la relación actual entre un capitalismo que ha entrado en una nueva fase explosiva de innovación, de cambio de velocidad, con el funcionamiento de una democracia. Y la alternativa, lo que dice Trump, no así públicamente y abiertamente, pero lo que uno intuye es que está pensando, mira, en realidad, con la democracia de los demócratas y de los republicanos antiguos, estamos condenados. Claro. Y hay al lado nuestro, al frente nuestro, algo que es potente, no necesariamente por lo que se dice, sino que porque es capaz de manejar el capitalismo globalmente a la velocidad que se requiere, que es China. ¿No? Y por lo tanto yo tengo que ser capaz de tener algo similar, que es... Y entonces, claro, no es confuciano Trump, pero sí es iliberal. Es decir, democracia podemos seguir teniendo. Sobre todo si me eligen a mí por tercera vez o eligen a mí, Vance o a no sé quién. Pero está pensando en un problema que en realidad es el problema clave, a mi juicio, del siglo XXI. ¿Cómo se compatibiliza una superestructura política con una revolución industrial nueva de grandes repercusiones, que es lo que vamos a vivir en los próximos 30 o 40 años? Ahora, nosotros, perdidos en nuestro fin de mundo, claro, recibimos todos los ecos de todas estas cosas y de alguna rara manera reaccionamos. O sea, porque la fórmula es concentrar el poder, básicamente. Claro, la respuesta es decir, pues. No, para que esto funcione tenemos que estar todos del mismo lado y por lo tanto el capital y el Estado y las fuerzas políticas y el Congreso y el Poder Judicial no pueden haber contrapesos ni pueden estar balanceándose. Así es. Sino que tienen que actuar como uno solo. Sí. Cuando hablas, que me parece súper interesante el tema, porque lo tocamos poco tal vez, del capital y de cómo se presenta aquí. Hay partes del programa de Kast que sí son bastante radicales. El tema de los impuestos. Sí. Ahí sí hay mucha radicalidad en lo que presenta, porque él habla de rebajas de impuestos generalizadas a las grandes empresas. Sí. Rebajas de las contribuciones, en fin, y su asesor económico incluso ha dicho que pueden llegar a pagar tasas bastante bajas las grandes empresas si es que, por ejemplo, contratan más personal, etc. Y unido a una reforma del Estado que también se ve tremendamente radical, que es este recorte de los 6.000 millones de dólares. Y ahí queda la duda un poco de si se va a impulsar con fuerza esas propuestas que sí significa quebrar huevos, porque significa recortes del Estado que significan echar a mucha gente o hacer recortes que nadie sabe muy bien con qué magia se van a hacer, y además también generar recortes de impuestos que son muy importantes y que desestructuran todavía más la estructura tributaria en términos de hacer que los más ricos paguen menos. Así es. ¿Crees que eso sí se va a llevar con fuerza? Más agregaría lo que dice, más una cosa bastante radical en la despermisiologización de la sociedad.
que es una otra manera de decir, oiga, esto hay que ponerle velocidad. O sea, no es que necesitemos en 30 años más los grandes capitales. Necesitamos ahora, en los próximos 4, 6, 7 años, 50.000, 70.000 millones de dólares en grandes inversiones si queremos ser una economía chica, marginal, pero metida en las cadenas de valor, digamos, de la nueva, del nuevo capitalismo. Entonces, yo diría, sí, todo esto está encima de la mesa. Por eso que, desde un cierto punto de vista, este periodo es interesantísimo. O sea, a mí me parece, cuando me dicen, pero ¿te sientes golpeado? No me siento golpeado, pero me siento frente a un país que va a vivir, efectivamente, porque puede ser que nada de esto resulte. O sea, que esto sea como fue Boric. Sé que nada resulte, no porque fracase tan dramática y estrepitosamente por una convención constitucional, sino que porque en realidad las fuerzas de resistencia y el manejo político y la capacidad del gobierno política, intelectualmente, no esté a la altura de lo que ellos mismos prometen y quisieran hacer. Pero de repente esto requiere unos manejos políticos. Era como el problema con la transición. En el fondo el gran test era decir, bueno, este grupo de gente rara donde se juntaron los más enemigos durante los últimos 30 años, ¿qué van a ser capaces de hacer en un mundo capitalista completamente cambiante y que llegara un Foxley y después un presidente Frey que dijera el país entero abierto al máximo posible, pero en realidad no a la manera de los Chicago, sino que nosotros ahora como democracia nueva tenemos todo por ganar y salieran al Asia-Pacífico? O sea, eso es lo que podría no haber resultado, podría haber sido un fracaso total. Y las cosas, al final uno no puede predecir esta idea de que uno en realidad podría haber predicho el estallido social o que podría predecir. Esto es lo mejor. En nuestra conversación encuentro que refleja claramente que no hay posibilidad de predecir, ¿no? Esto es pura contingencia histórica. Sí, no sabemos tampoco qué acontecimientos específicos Exacto, pueden marcar evidente, este gobierno. claro. Nos acordábamos hoy día en un programa de que Piñera 1 también asume con promesas de transformación radicales, a pesar de que él también en su momento se presentó como un quinto gobierno de la Constitución, Sí, como se sí, dice. sí. Trató de disminuir un poco el dramatismo de cambiarse de bando. Todavía estaba el padrón antiguo cuando gana Piñera la primera vez. Y antes de asumir un terremoto. O sea, ¿cómo te puede llegar a cambiar lo que tú tienes planificado, ¿cierto? Evidente. El segundo semestre su popularidad sube a 70 puntos porque saca 33 mineros, ¿cierto?, en las entrañas de la tierra. O sea, imagínate la posibilidad de... Y después vuelve a bajar 10 porque se va bien, se le echan la culpa a él. O sea, el nivel de contingencia, ¿cierto? Todo eso en el primer año. Todo eso en el primer Cosas año. que eran imposibles de pensar siquiera. Al año siguiente le salen los estudiantes a la calle, ¿cierto? Le cambian totalmente la agenda. Le cambian totalmente la agenda, le proponen un desafío ideológico, le dicen, no estamos de acuerdo con que el dinero todo lo pueda comprar, hay ciertos bienes, bienes de ciudadanía, ¿cierto?, que deben estar en el régimen de lo público, citando a Fernando Atria y compañía, ¿cierto?, sustraídos del mercado, y el gobierno no sabe cómo responder, le dice más becas, más gane fe, ¿te acuerdas? Con la Vina, cargo, con la además. Vina, es la persona menos adecuada probablemente para hacerse cargo y después cuando de ese desafío. y cuando pasó y como fue, y Gispeter todavía como ministro de Interior diciendo ya, si ya ustedes ganaron, tienen que aprender a abrochar las victorias, ya ganaron, aparecen Aysén, una revuelta La famosa, claro, liderada, cierto. por mariscadores del sur, Así es, ¿cierto? sí. Perdóname, entre medio, cuando los estudiantes estaban en su momento de mayor poder, es el accidente que muere Felipe Camiroaga. También, claro. Y cambia la agenda del país Sí, también. Por eso es Esa- muy bueno. De hecho, los dos presidenciables que se iban a enfrentar en esa primaria iba a ser Goldberg Alamán. Claro. O sea, el que protagonizó el rescate de los 33 y Alamán que adquirió mayor notoriedad a partir del accidente de Felipe Cubillos y Camiroaga. Así que hay muchas contingencias que todavía no sabemos. Yo cuando Sebastián Edward dice que él ya vislumbra que la próxima segunda vuelta va a ser Boric Parisi. Claro, eso también es bien increíble. Interesante porque significa que está dando por descontado un fracaso el gobierno de Castro. No, total. Significa que la derecha no fue capaz de parir un Por liderazgo cierto. dentro del riñón del propio gobierno. Así Que es. imagino que es el objetivo que todo gobierno tiene. Y que la izquierda fue capaz de salir de su desorden y confusión ideológica con el líder, digamos, del gobierno que hoy día está siendo removido, o sea, con Boric a la Removido y cabeza. repudiado Entonces, prácticamente. todo eso es efectivamente ciencia ficción. Pero muestra también que efectivamente hay una enorme apertura de posibilidades históricas que van desde que esto no va para ningún lado hasta que efectivamente nos transformamos en un país en vías de desarrollo con un experimento
y liberal de autoritarismo competitivo relativamente exitoso. ¿No? Claro. Y yo digo, no podemos No, cerrarnos sí, a ninguna de ese esas es un escenario posibilidades. posible. Claro, Singapur, exactamente. Singapur. Oye, y para ir perdón, antes que nos queda poco tiempo, entonces quería que no dejáramos pasar este momento para reflexionar también un poco de la izquierda, ¿cierto? Del momento que vive la izquierda en Chile, en el mundo, pero tú que participaste de manera muy cercana a lo que fue la transición. ¿Cómo ves actualmente el momento de la izquierda? Más allá de los liderazgos específicos, no me interesa tanto quién va a ser el que va a conducir, sino ¿cuál es la propuesta? Porque parecía, perdona por lo largo de la pregunta, pero parecía en un momento que esta izquierda más joven, que tenía una crítica legítimamente ideológica a sus padres, que en vez de haber cambiado el modelo, lo profundizaron, ¿cierto? El copago probablemente es como el mayor. Tú eres experto en eso, así que sabes perfectamente a qué me refiero. Los estudiantes plantean una diferencia al respecto y la aderezan con otros elementos llamados identitarios, ¿cierto? Acá hay grupos que han sido históricamente excluidos, nosotros vamos a hablar por ellos, ya no por el proletariado, ¿cierto? Ya abandonamos el esencialismo de clase, hablamos por el feminismo, hablamos por los pueblos originarios, hablamos por las disidencias sexuales, ¿cierto? Y ese es más o menos el proyecto de la convención. Fracasa ese proyecto y tenemos una candidata que en cambio se viste de ropajes medios nacional populares, que no dice todes, no dice pluri, ¿cierto? O sea, no hubo nada ni rojo ni verde en la campaña de Jara, que habló del costo de la vida, básicamente, de cómo llegar a fin de mes. Ocupando la expresión de las derechas, perdón, de las izquierdas europeas, esta no fue una campaña de fin de mundo, fue una campaña de fin de mes. La de Boric parecía más de temas de fin de mundo. De hecho, que todos los días de elecciones ella vive en Ñuñoa. Pero los días de elecciones no recibe a la prensa en su casa en Ñuñoa, la recibe en la casa de su familia en Conchalí. Claro, exacto. Y vota en su liceo donde estudió en Conchalí. Para hacer más claro ese punto. Claro, o sea, hay un contraste que viene bien. Por cierto. Entonces, y que vuelve a abrazar banderas de la chilenidad. Ayer volví a ver por primera vez en el foro de la cuestión de Jara una bandera de trans, una bandera mapuche, porque habían desaparecido. Entonces, ¿cómo ves tú cuál es el proyecto de Chile? ¿Cuál es el sueño de Chile que le ofrece la izquierda? No tiene ninguno. O sea, hoy día está sumida en la máxima confusión, que otra vez es una confusión ideológica occidental, no es un problema de la izquierda chilena ni de la izquierda latinoamericana, es de las izquierdas, es la izquierda europea con sus grandes tradiciones socialdemócratas, igual, todas están igual de confundidas. La socialdemocracia nórdica, el antiguo eurocomunismo enterrado para siempre, lo que había de democracia cristiana, digamos, más progresistas en el mundo post-Vaticano II, terminó con cosas interesantes del Papa anterior, y no sabemos lo que va a decir este Papa, pero que no tiene ninguna resonancia intelectual en las izquierdas. Yo creo que las izquierdas tienen un problema en este momento de reconstrucción por delante, que es de extraordinaria profundidad, porque implica, entre otras cosas, reconocer estos clivajes que la derecha sí ha reconocido, porque el capital es muy rápido en la reflexión, y nosotros no, las izquierdas, ¿no? Nos demoramos años de años porque estamos perdidos, a mi juicio, en las profecías académicas, como fue profetas académicos, habría dicho profetas de cátedra, decía Weber, y decía, los jóvenes están esperando profetas de cátedra. Y él se negaba a eso porque sabía, esto lo dijo el 19-20, él sabía lo que podía venir si es que uno escuchaba a los profetas. Y tuvimos los profetas a la chilena, que fue la Convención Constitucional. La locura completa, digamos, o sea, la desarticulación total del pensamiento de izquierda para transformarse en una cosa identitaria, particularista, anticuada, todo anacrónico, ¿no? Y por lo tanto ahora, cuando a mí me dicen, sí, no, ahora tenemos que preocuparnos de si vamos a hacer una oposición así o así, oye, tenemos que empezar a pensar las cosas más elementales. O sea, ¿cómo entendemos la actual fase del capitalismo? ¿Cómo entendemos la relación de ese capitalismo en esta fase con la democracia? Cuando uno dice, sí, vamos a defender la democracia liberal, en realidad la izquierda no tiene cartas para hacer eso, no tiene peso y densidad histórica para defender la democracia liberal porque nunca la compartió durante el siglo XX. Y es cierto que hicimos una renovación y todo, pero eso se agotó, en el caso chileno, con el camino de la transición y la consolidación de una democracia semiliberal o liberal, pero que hoy día está cuestionada desde otros lados, ¿no? No está cuestionada por
por una derecha fascista, como se dice, sino que por estas nuevas derechas, que ni siquiera sabemos bien cómo llamarlas, si radicales, extremas, duras, ¿no? Tienen varios nombres. Entonces yo creo que tenemos por delante también desde ese punto de vista algo muy interesante, que es ver, bueno, ¿dónde está la intelectualidad, la academia? ¿Dónde están los nuevos dirigentes sociales que nos vengan con una utopía distópica, digamos, así como fue todos estos movimientos de neoizquierda que surgieron en torno a la convención y que dieron lugar después a una cosa repetitiva, que era una constitución parecida a las de los socialismos del siglo XXI? O sea, ese es el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Hace algún sentido seguir hablando del socialismo? Ya decimos que no hace sentido ninguno hablar del comunismo y que lo único que hay de comunista es el partido chino, que es un partido serio, capitalista, digamos, con capacidad tecnológica. Eso es la combinación. Y nosotros vamos a seguir hablando, sí, porque tenemos un partido que yo respeto mucho, que por 90 años ha hecho política socialista. Pero hoy día, ¿qué sería eso? ¿Qué sería, no? La nueva renovación del socialismo tal vez pase por abandonar derechamente esto. Hay todavía cabidas para respuestas socialdemocráticas con estados de bienestar nórdicos, pagando impuestos como los que pagamos y con la población entera reclamando en contra de los impuestos, ¿no? Y que eligen gobiernos que les dicen, y ¿sabe qué más? A los ricos les vamos a bajar los impuestos, no a ustedes. Ustedes trabajen mucho, como decía Casta, y que eso también me pareció muy interesante. Ustedes ordénense y trabajen, ¿no? Y trabajen desde el primer día y levántense en la mañana temprano y hagan lo que hay que hacer. Y ese es un ¿no? discurso que resuena. Pero Porque Castro, totalmente, de lo que pues. viene a hablar, y lo repitió también mucho ayer, es del orden. Vamos a Pues, restaurar es el cierto. orden para que ustedes puedan trabajar Exacto, tranquilamente y exactamente. progresar. Claro. Y la izquierda no tiene un discurso No alternativo. no tiene hoy día un discurso que pueda competir para nada, como quedó claro, porque esto ya no era imitar el discurso, digamos, de una especie de revival de la concertación. ¿Qué fue el discurso de la candidata Jara? Que tenía tantos rasgos interesantes, pero no tenía discurso y no tenía idea, ¿no? Y iba a tomar las ideas del partido y dice, debió haber defendido ideas más radicales como las del Partido Comunista, o sea, más conservadoras todavía, más anacrónicas todavía, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos ante un problema de necesidad de pensar en serio, que es algo muy desafiante y que de repente no estamos en condiciones de hacerlo. Ahora, ¿cómo se hacen las dos cosas en paralelo? Porque está Sí. todo este panorama que tú presentas de una manera absolutamente desoladora, es muy real, digamos, desde que de la izquierda no tiene un proyecto para el actual desarrollo del capitalismo. O sea, así de radical. Y por otro lado tienes una oposición que tiene que funcionar políticamente, que hay un gobierno que en marzo va a estar presentando iniciativas, que tiene que ver cómo manejarse allí. ¿Cómo, mientras se hace este proceso, si es que se puede hacer de restauración intelectual, cómo puede trabajar una oposición? Sí, déjame añadir algo. Cuando en general el incentivo humano es buscar la comodidad, es evitar aquello que nos va a doler, es evitar aquello que es costoso. De hecho, cuando la concertación pierde el poder por primera vez y Piñera asume, no hubo, digamos, mayor reflexión porque total, Bachelet se fue con 80% de aprobación, ¿cierto? Levitando hacia Nueva York, y era cosa después llamarla y estaba solucionado el tema, ¿cierto? En la segunda vez que Piñera ganó, se produjeron otros procesos, fue la calle también la que hizo la pega, el estallido social, la convención, Boric aparece, entonces muchas veces la tendencia es descansar en lo que tú ya tienes de reserva guardado antes que hacer esa difícil travesía del desierto. Y yo no creo que haya otra solución que efectivamente hacer la travesía del desierto, y eso significa combinar, por difícil que parezca y porque tienen ritmos distintos, el repensarse desde los fundamentos en paralelo con ser una oposición que parta por, y esto hasta aquí ha sido bien impecable, por reconocerle plena legitimidad dentro de las reglas en que nos movemos al nuevo gobierno y entender que este es el gobierno y que hay un señor que hay que decirle presidente Kast, más allá de lo que diga y todo ese tipo de cosas que son culturalmente difíciles para mucha gente de este sector del yo que forma parte, lo cual es completamente absurdo porque son reglas como básicas de convivencia y de civilidad. Ayer ¿no? ya tuvimos algunos jóvenes idealistas que fueron a las calles, yo creo que más anecdótico, no hubo una marcha, todos contra cada, ¿cierto? Pero ya hubo como un pequeño atisbo.
¿Cómo crees que, porque generalmente tú que conoces también de cómo funcionan los movimientos sociales, las expresiones callejeras, generalmente cuando cuentan con la venia de la opinión pública les va bien, ¿cierto? Cuando la gente no está ni ahí con lo que están haciendo las personas en la calle, no les presta ropa, como se dice. ¿Qué es lo que pasa ahora? Exactamente. Entonces, ¿cómo crees que se va a dar ese juego? Va a ser una tensión muy grande entre un grupo de gentes de distintos lados, pero con un núcleo fuerte dentro del PC, proponiendo de que aquí en realidad lo que ha fracasado son todas estas ideas de contemporización y de tratar de pensar el capitalismo en serio y un camino de desarrollo desde la izquierda con el capitalismo. Bueno, eso es rechazado por un grupo que entonces, ¿cuál es su alternativa? Es ir desde la calle, ¿no? Y eso es lo que explícitamente Janet Jara se hace cargo en su discurso de ayer, cuando dice la oposición tiene que ser siempre por vía institucional y tenemos que rechazar cualquier forma de violencia en todas circunstancias. Hace un punto por eso digo, porque yo creo que el juego un poco ahora va a ser que cada cosa que diga, esta es mi profecía, de cátedra. La vamos a notar. Yo creo que cada cosa que haga Kast, aunque no viole las reglas del juego, pero obviamente tenga un contenido sustantivo con el cual no estás de acuerdo, que es lógico. Porque lo vas a poner en esa clave. Lo vas a poner en clave de esto, es una violación, y te vas a justificar a ti mismo de que es el momento de salir a la calle y estresar. Y por el otro lado, cada vez que salga un movimiento a la calle, el gobierno de Kast va a decir, ven, se los hemos dicho siempre, estas personas no son capaces de hacer una oposición leal, no aprendieron del gobierno de Boric, se comportan igual como lo hicieron con Piñera II. O sea, va a estar esa tentación, yo creo que en ambos lados. Así es, y esos son parte de las tensiones del cuadro que vamos a tener. Y está claro que en el lado de la izquierda, mientras va ocurriendo algo, si es que algo ha de ocurrir en el terreno de las ideas, en el terreno político concreto va a ser cada vez eso, ¿no? Bueno, esta reforma que se quiere proponer para tales efectos, los impuestos, ¿qué va a ser? Nos vamos a oponer desde el primer día ya, ok. Pero ¿cómo? ¿Y con qué discurso? ¿Y con qué alternativa? ¿Qué es lo que estaríamos nosotros ofreciendo para efectivamente impulsar un crecimiento capitalista? Porque en realidad esa es la pregunta a la que está expuesta la izquierda, no a la pregunta de cuál es el modelo alternativo, ¿no? Y eso, por Dios que le ha costado a la izquierda llegar a la conclusión de que en realidad tiene que ponerse a pensar, antes que todo, en serio, el capitalismo. Entonces, Joaquín, y hablamos de algunos temas que son obviamente de debate. Si los impuestos tienen que ser más altos, más bajos, a mí me podrán no gustar que se rebajen impuestos a las grandes fortunas, pero eso está dentro del debate democrático, no hay ninguna duda que esa es una discusión. ¿Qué puntos a ti te preocupa que en un gobierno de José Antonio Kast pudieran expresarse esta idea iliberal? ¿En qué elementos, en qué circunstancias de la realidad de su proyecto crees que puede ir más allá de decir sencillamente tenemos aquí las banderas, que son las banderas de la derecha, clásicas, menos impuestos, desregulación, etcétera, y pudiera dar el paso a ir a algo que ya sea, que ponga en tensión la democracia liberal del país? Bueno, ayer, por ejemplo, hizo en su discurso algo que pasó totalmente desapercibido, pero que a mí con sensibilidad universitaria me llamó mucho la atención. Nombró a las universidades y dijo, y las universidades, en el fondo dijo, y las universidades sabrán que se tienen que comportar. En este discurso de mucho sentido común de cómo vamos a reordenarnos todo y vamos a trabajar, etcétera, etcétera, hizo una mención. Hay que buscar la frase, pero era claramente una frase completamente tomada del debate norteamericano en contra del wokismo y la cancelación, porque dijo, y que todos tengan derecho. Eso no ha estado en cuestión en ninguna universidad chilena, salvo por ahí una o dos cositas. ¿No? Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, va a ser algo interesante, porque él va a estar sometido a hay un rosario de las batallas culturales que hay que dar. Están claramente, pues, cualquiera de ellas efectivamente daría Paulo para que uno se preocupe y diga, oiga, alerta con esto, porque son cosas que tienen que ver con efectivamente libertad de expresión y libertad de pensamiento en los límites, o sea, del pensamiento que realmente incomoda, ¿no? ¿Qué se hace frente a las protestas que va a haber? Aún existiendo hoy día una resistencia a cualquier manifestación callejera, me imagino que algunas cosas van a ocurrir. ¿Cómo se comporte? Temas de la inmigración. Yo creo que uno puede, como lo hemos visto con Trump, fácilmente caer en cuestiones que están muy en el borde y donde en el fondo
Trump lo que hace es usarlas básicamente para confrontar a los gobiernos federales y para confrontar a los tribunales y mostrarles de que estamos en otro mundo, ¿no? Entonces acá también... Para ir mostrando hasta dónde puede ir aumentando su poder por sobre los derechos de los ciudadanos. Exactamente. Sí, a mí lo único que me pone un poco nervioso es, así como la izquierda de fines de los 90 y los 2000 fue muy crítica a la tercera vía, ¿cierto? Y crítica un poco de esta pretensión de neutralidad liberal, ¿cierto? Sí. De que el Estado es imparcial respecto de las concepciones de la vida buena. Porque tras esta pretensión de imparcialidad se escondía una racionalidad neoliberal, tecnocrática, etc. ¿Cierto? Esa fue la crítica como de Chantal Mouffe y compañía, de la crítica desde la izquierda. Hoy día estamos viendo rearticulada esta crítica desde la derecha, ¿cierto? Los Patrick Dinen, algunos han llamado postliberalismo, ¿cierto? Y que también desconfía de esta pretensión de neutralidad del Estado liberal, ¿cierto? Y yo creo que Kast eso lo tiene clarísimamente. Y por eso me parece porque interesante. eso lo tenía Jaime Guzmán muy claramente. Exactamente. Entonces ayer como volvimos, fue un déjà vu de Piñera, ¿cierto? De hablar, Piñera cuando hablaba de Dios yo siempre pensaba que lo hacía más bien como para que lo escucharan, para hacer como gala de... No le creías mucho. Pero bueno, ayer sí le creía. Sí. Entonces esta idea de ocupar los recursos, el músculo coercitivo del Estado, aunque sea de forma no coercitiva, semi-coercitiva como la educación, para tratar de promover una particular concepción de la vida buena. Pero como dijo ayer, una vida correcta y sana. Sana, sí. Fue el término que ocupó. Yo creo que en educación va a ser una buena prueba. Vamos a tener un gobierno que se propone, como aparece en partes de lo de Kast, más suavemente, porque dice tan poco de estas materias, y muy fuerte en el de Kaiser, y en otros grupos que los apoyan, que es la contrarreforma. O sea, hagamos, ahora que hemos llegado, y que hemos llegado con amplio respaldo, contrarreformemos. O sea, que hay que terminar con determinadas cosas que se hicieron sin tener planes reales para decir, bueno, cómo cambio, entre comillas, lo que llaman la tómbola, qué es lo que vamos a volver al sistema donde los padres van, o los colegios van a elegir con qué padres quieren trabajar o qué vamos a hacer. O otras cosas. Kaiser es mucho más radical. Dice, en el fondo, apliquemos a fondo, y eso le gusta a mucha gente hoy día en la derecha, un principio de subsidiariedad ampliado a todo lo social. O sea, las platas en educación tienen que ir de una manera u otra a las familias. Kaiser tiene una idea que es formar cooperativas de profesores, que son los que se hacen cargo de los colegios, y entonces uno les da la plata a la cooperativa, o bien recurre a Friedman y le da la plata a la familia como voucher. Entonces, esas ideas van a volver a estar en la discusión, y ahí uno puede fácilmente entrar en terreno donde el límite entre lo que es digamos, manejable dentro de una democracia institucional y lo que pasa a ser una cosa un poco anarco, en este caso no vamos a tener tanto anarco-libertario en el campo económico, pero anarco-libertario en el campo, ahí va a haber una tensión, porque Kaiser tiene algo de anarco-libertario en el campo cultural, ¿no? Y pueden existir todas las cosas, dice él. No sé, si uno le preguntara, bueno, pero un colegio entonces que favorece tales y cuales tendencias progresistas, digamos, en la educación, ¿son aceptables o no? Colegios con filosofía, ¿esos estarían respetados o no dentro del cuadro? Porque hay toda una cosa desconfiada con el currículum. Tiene que haber currículum nacional. Sí, bueno, la segunda convención, ¿no? la segunda propuesta sí, pues, fue bastante explícita. Exactamente. Oye, hemos tenido un gran programa de cierre y creo que tenemos un montón de preguntas y así cerramos esta temporada, ¿no? Con una respuesta súper clara, que es que sabemos quién va a ser el próximo presidente de Chile, y creo que con una incertidumbre y un interrogante bien grande de cómo va a gobernar, qué tipo de presidente va a ser. Pero tengo una buena noticia para ti. A ver. Vamos a estar de vuelta para ir tratando de dilucidar, tratando de identificar dónde están los nudos. Así que la idea es que nos sigan acompañando, porque va a haber Animales Políticos por un rato, justamente para echarle un buen vistazo a lo que va a ser el gobierno de Kast. Hoy te quiero agradecer, José Joaquín. Gran conversación la de hoy día, así que un invitado de lujo para cerrar esta temporada. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en 2026. Animales Políticos fue presentado por Lo que importa.